patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y de CRC 89.1 en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías o estamos disponibles en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para eso, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente lo hace, me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, déjenme comenzar hablando un poco acerca de la noticia económica más esperada de toda la semana. Los inversionistas, el mercado en general, estaba muy atento a lo que tuviera que decir, y esto lo comentamos ampliamente, a lo que tuviera que mostrar el reporte sobre el empleo a agosto que se liberó este viernes, sobre todo porque y este viernes en particular, con más atención sobre este dato que lo usual, como lo estuvimos comentando en la jornada del jueves, porque el mes pasado, de agosto, comenzó a dar señales en otros reportes previos paralelos o alrededor del empleo, que fue el que se dio este viernes, estaban mostrando una inesperada desaceleración o debilidad en el mercado laboral, que todo apuntaba a que se iban a juntar en el reporte de este viernes. Es decir, por ejemplo, el jueves fue el empleo de las empresas privadas y luego hubo uno de creación de puestos de trabajo y una serie de elementos que componen al del empleo mensual, y estos elementos estaban mostrando debilidad casi todos y estaban entonces apuntando a que el reporte del viernes pues iba a ser sorpresivamente negativo, de acuerdo a lo que se venía viendo en los otros informes. ¿Sí? Hay que decir que, de hecho, las acciones respondieron negativamente durante la primera semana de este mes precisamente por eso. Hay que decir que finalmente este viernes se dio a conocer que la economía de Estados Unidos añadió en total y en general 142,000 puestos de trabajo durante agosto, que son menos de los que se estaba esperando, y también se revisaron hacia la baja los 2 meses anteriores. Y todo esto, por supuesto, que se suma a las señales de una desaceleración en la economía de Estados Unidos, pero no una gran desaceleración,
que eso es importante, ¿sí? Al mismo tiempo, hay que decir que la tasa de desempleo se redujo de 4,3 a 4,2%, ya que el total de horas trabajadas aumentó. El número de personas disminuyó, pero la cantidad de trabajo que trabajó el que trabaja aumentó, y todo eso es un componente de la tasa de desempleo. Pero sin embargo, hay que decir que este último dato de las horas trabajadas, no señala, no indica una recesión, y eso es importante. Una deceleración sí, no una recesión, ¿sí? De todos modos se espera, y esto es consenso, que la Reserva Federal efectivamente, como se ha estado esperando desde hace ya varias semanas, haga un recorte de tasas de interés ahora en la reunión de política monetaria de septiembre, pero la pregunta es si lo va a hacer por el ampliamente esperado 0,25% o si quizá lo tenga que hacer por un medio punto porcentual completo. Y después de estos datos laborales más bien mixtos, porque de nuevo, el dato de este viernes no es tan malo, pero los datos anteriores sí causaron temores, definitivamente. Entonces, pues digamos que hay lugar para pensar que el recorte de tasas pudiera ser de medio punto porcentual, pero sin embargo, hasta ahora todo pareciera indicar que va a ser un 0,25%, que era lo que se esperaba originalmente. Entonces, otra cosa que se puede deducir, de acuerdo a los análisis de este reporte del empleo, es que las compañías están dejando de contratar, están contratando menos, pero no están despidiendo trabajadores. Y eso es importante. Y hay que decir que más adelante nuestra entrevista de hoy va a ser para profundizar en todos estos temas. Mientras tanto, el juez en Nueva York que lleva el caso por el dinero, el caso así se llama, el caso del dinero para callar a la actriz porno, literalmente, así se llama el caso, ¿eh? Dinero para callar a la actriz pornográfica. En inglés es hush money, pero no tiene la traducción literal al español. Entonces, el caso del dinero para callar a la actriz porno. ¿Que calle qué? Pues, ¿qué es lo que puede callar una actriz porno, verdad? Sobre uno. Y bueno, pues eso es lo que está pasando con Donald Trump. Bueno, pues hay que decir que el juez en Nueva York que llevó este caso postergó la sentencia hasta después de que pase las elecciones presidenciales de noviembre. Y eso era lo que estaba viniendo considerando este juez. Hay que decir que se le había pedido, bueno, primero que nada, Trump fue acusado, en este caso, de 34 delitos. En este caso, él ya fue acusado, ya fue hallado culpable de todos los delitos de los cuales se le acusaban con respecto a este caso. ¿Sí? Faltaba que le dieran la sentencia, es decir, cuál iba a ser el castigo. Eso es lo que faltaba. ¿Sí? Esta sentencia se iba a dar en julio originalmente. Cuando él fue encontrado culpable de todo esto en mayo, el juez dijo que la sentencia vendría en julio. Después, esa fecha fue postergada al 18 de septiembre, después de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos determinara que los presidentes del país son inmunes a persecución criminal o judicial por actos que hayan realizado mientras eran presidentes. Eso fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia.
Este asunto del pago de la actriz pornográfica para que no hable lo que sabe fue antes de que el presidente fuera presidente, pero el juez dijo, a petición de los abogados de Donald Trump, que iba a postergar la sentencia para revisar bien si acaso esta determinación de la Suprema Corte de Justicia en algo influía en este caso. Entonces lo postergó hasta el 18 de septiembre. ¿Sí? Y ahora entonces, de nuevo, le volvieron a pedir que por favor lo hiciera hasta después de las elecciones del 26 de noviembre. Y él aceptó. La nota que yo estoy leyendo no dice por qué aceptó, pero nosotros aquí, con nuestro analista que usamos para estos casos, Walter Norkin, que él fue fiscal, él dijo que, bueno, primero que nada, es prerrogativa del juez, ¿sí? Pero que probablemente el juez iba a tener en cuenta, iba a tener en consideración a, pues, los electores. Casi la mitad del país o casi la mitad de los electores piensa votar por Donald Trump. Y entonces el juez consideró a esta mitad de los electores de todos Estados Unidos, que son decenas de millones de personas, para dejarlo correr y no interrumpir su campaña y que vaya a las elecciones libremente sin que este caso estuviera en medio. Entonces él dijo que no importa, todos nosotros podemos esperar. Y eso fue lo que hizo el juez, básicamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si Donald Trump pierde las elecciones? Entonces, si pierde las elecciones, este caso, en la sentencia se da el 26 de noviembre y ahí sí quién sabe qué es lo que va a pasar. Pero aparte están los otros casos criminales que tiene Donald Trump, aparte, que todavía no van a juicio. ¿Sí? Si gana las elecciones, él tendría la capacidad de perdonarse a sí mismo. Tendría la capacidad de hacerlo. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Por cierto, ayer hablábamos de esto. Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se declaró culpable de fraude fiscal o de fraude fiscal, básicamente, de no haber pagado impuestos por $1.400.000. Y puede ir a la cárcel por 14 años. El presidente ya aclaró que él no perdonará a su hijo. El presidente de Estados Unidos tiene la capacidad y derecho de perdonar, incluyendo a su hijo, indultarlo, pues. Y es costumbre a la hora, o sea, los presidentes cuando van a salir del poder dan una serie de perdones a diferente tipo de criminales, los indultan. Y el presidente lo pudiera hacer con su hijo, pero ya él le dijo que no lo va a hacer. Si su hijo es culpable ante la ley, de acuerdo al sistema de justicia de Estados Unidos, entonces tiene que pagar la pena. Y de nuevo, una posición muy diferente a la que se toma Donald Trump. Donald Trump, mire, discúlpeme, esto no es una crítica, esto es un análisis. Donald Trump es inocente de todo. Él es un perseguido, él es inocente, él no comete, él está más allá de los errores, está más allá de los crímenes. Él no comete crímenes, él es perseguido. Y el sistema de justicia está corrompido en su contra. Mismo sistema de justicia que está metiendo a la cárcel al propio hijo de Estados Unidos, al propio hijo del presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Y la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump es la que le acabo de mencionar. Joe Biden dijo, yo no voy a perdonar a mi hijo. Si mi hijo es encontrado culpable, es que es culpable y tiene que pagar. A ver qué día vemos eso de Donald Trump. A ver qué día. No es que yo sea pro Biden, ¿eh? Simplemente estoy marcando la diferencia como es. Como es. Y así es. Definitivamente. Bien. Por cierto, hablando de asuntos legales, no sé si se enteró de esta terrible noticia
en Estados Unidos de un tiroteo más en una escuela. Esta fue en una escuela preparatoria, en un high school, en el estado de Georgia, en una ciudad a 1 hora de la capital de Georgia, que es Atlanta, donde un muchacho de 14 años de edad abrió fuego con un rifle de asalto, matando a 2 compañeros y a 2 maestros, a 2 profesores o miembros de la facultad, un hombre y una mujer. Y bueno, el muchacho se entregó a las autoridades y está detenido. Pero prácticamente inmediatamente después de que detuvieron al muchacho, al día siguiente que detuvieron al muchacho, detuvieron al papá del muchacho también. Y el papá fue arrestado y el papá enfrenta más de un siglo de cárcel. ¿Por qué? Porque el muchacho es menor de edad, tiene 14 años, y el padre fue el que le regaló el arma de Navidad, de lo que haya sido, pero el padre se la regaló. Y entonces el padre lleva responsabilidad y el padre arrestado también. Por lo demás, todo parece indicar que el padre es alguien muy honorable, sin ningún problema, alguien muy honorable, que lo que hizo fue regalarle un arma a su hijo, arma que el hijo usó para matar gente. Y entonces el padre es corresponsable y los dos a la cárcel. El hijo seguramente, bueno, seguramente no, ya dijeron, no lo pueden condenar a la pena capital por la edad que tiene, pero sí espera pasar el resto de su vida en la cárcel, el muchacho de 14 años. Pero el papá también, el papá tiene 54 y una sentencia está enfrentando de más de un siglo, así es que él también va a la cárcel por el resto de su vida. Así es que lo tiene usted. Bien, Lloyd Austin, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, anunció un paquete más de ayuda militar a Ucrania por $250 millones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, venía urgiendo a los aliados de su país, los cuales están reunidos en la base aérea Ramstein en Alemania, que le permitan utilizar los misiles para atacar objetivos dentro de Rusia. Zelensky dijo muy elocuentemente que esos misiles de nada les sirven si no los puede sacar de la bodega. Y de nuevo, Zelensky lo que quiere es utilizar, efectivamente, él lo que está pidiendo es permiso para utilizar los misiles para atacar objetivos dentro de Rusia, pero los objetivos que él quiere atacar son las bases aéreas desde donde Rusia está lanzando los muy severos ataques hacia Ucrania. Hay que decir que el martes un misil balístico Iskander de Rusia atacó una academia militar en Ucrania y también un hospital en la ciudad central de Poltava. Y se trató, con los 51 muertos que causó, del más mortífero ataque ruso sobre Ucrania en lo que va del año. Y al día siguiente, otro ataque aéreo mató a 7 personas en la ciudad occidental de Lviv. Y por eso es que Zelensky está implorando para que le permitan utilizar los misiles que ya tiene para atacar las bases aéreas desde donde Rusia está realizando donde está lanzando estos ataques. Mientras tanto, Rusia continúa su lenta pero costosa también avance hacia Pokrovsk, que es un importante centro logístico ucraniano. Sin embargo, se reportan signos de que la incursión de Ucrania
dentro de la región de Kursk de Rusia está forzando a los rusos a desplegar sus fuerzas desde el frente de batalla dentro de Ucrania hacia aquel punto en Rusia, incluyendo algunas tropas que estaban ya programadas para la ofensiva sobre Pokrovsk. Analistas ucranianos esperan que las tropas rusas alcancen a Pokrovsk para mitad de septiembre. Sin embargo, están esperando que batallen muchísimo para tomar esa ciudad debido a la distracción que están teniendo por parte de la incursión ucraniana en Kursk. Volodymyr Zelensky dijo que, o reportó que han perecido 6,000 tropas rusas desde la incursión sorpresiva que hizo Ucrania a esta región de Kursk. En Kenia, al menos 17 chicos perecieron, 13 fueron heridos cuando un incendio cubrió el dormitorio en el colegio donde ellos estudiaban y vivían en ese país de África. En este dormitorio vivían alrededor de 150 chicos de colegio y algunos fueron rescatados y llevados a casa por habitantes de los poblados cercanos o también miembros de la familia. La causa de este siniestro no se ha determinado aún. Sin embargo, ahí en ese país de Kenia se sabe y se reporta desde ahí que muchos fuegos en las escuelas, en los colegios, se han dado históricamente deliberadamente por parte de los estudiantes como una manera de protesta. Así es que lo tiene usted. Una corte de Rusia prohibió las ventas de las acciones en el banco Raiffeisen, que es el más grande banco occidental que todavía opera en Rusia. Este congelamiento, de hecho, bloquea los planes de este banco austriaco para escindir su negocio ruso. De acuerdo a la agencia Reuters, las autoridades rusas quieren que este banco Raiffeisen continúe operando específicamente su sistema de pagos internacionales, el cual los bancos rusos tienen prohibido luego de las sanciones de Occidente. Los bancos rusos lo tienen prohibido, no los bancos extranjeros. Raiffeisen es banco extranjero, todavía operando en Rusia, y ahora prácticamente le han impedido que abandone Rusia como lo hicieron el resto de los otros bancos. La campaña de Kamala Harris, quien es la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a la presidencia, recaudó $361 millones durante agosto, que es el triple de lo recaudado por la campaña de su contrincante Donald Trump. Desde que el presidente Joe Biden se salió de la carrera presidencial, Kamala Harris ha recaudado más de $615 millones. Se reporta que casi 3 millones de personas han contribuido a la campaña. Y de acuerdo a la encuesta de encuestas que prepara la revista The Economist, hasta este momento ambos candidatos tienen básicamente las mismas probabilidades de ganar la elección en noviembre. Eso es lo que dice The Economist. Este asunto de las encuestas depende a quién le diga, a quién le pregunte. La Toyota japonesa se convirtió tan solo
en la más reciente automotriz en anunciar una retracción de sus planes para vehículos eléctricos mientras enfrenta una caída en la demanda por parte de los consumidores y una fuerte competencia por parte específicamente de los rivales chinos. La Toyota, que es de hecho la automotriz más grande del mundo, japonesa, recortó su objetivo de producción para el 2030 en una tercera parte. Esta misma semana, la sueca Volvo también redujo sus ambiciones de vender para el 2030 solamente vehículos eléctricos. Recientemente también las estadounidenses Ford Motor Company y General Motors habían revisado a la baja sus objetivos de producción también de vehículos eléctricos. Mire, aquí está pasando algo sumamente grave, definitivamente grave, pero incluso pudiéramos decir que hasta trascendental, e incluso pudiera ser hasta existencial, ya lo estaremos viendo, pero se están repitiendo las reportes de las automotrices de todo el mundo, específicamente, bueno, de todo el mundo que no es China, que ese es el punto que voy a hacer. Las automotrices de Estados Unidos y las automotrices europeas, todas están reportando fuertes problemas. Todas. Específicamente en lo que tiene que ver con automóviles eléctricos. Mientras que China está reportando todo lo contrario. Y entonces pareciera claro que China en este momento del 2024 o a mediados de la segunda década de este siglo está haciendo en la industria automotriz lo que en décadas anteriores hizo con muchísimas otras industrias como la textilera y muchas otras cosas, pero que no había logrado hacer con la automotriz. Desplazar del mercado. Mire, lo hizo con los textiles al principio, lo hizo con los zapatos, ¿sí? Y después lo hizo con un sinfín de cosas más, pero no lo había hecho todavía con los automóviles. Ahora lo está haciendo con los automóviles, donde hecho en China arrasa a todo lo demás. Y eso es, me parece a mí claro, lo que está sucediendo en este momento. Y es importantísimo porque gigantes expertas en hacer automóviles como Volkswagen están sufriendo y sufriendo de manera extrema. La propia Volkswagen, la automotriz más grande de Europa, está a punto de tener que cerrar plantas de producción. Audi, también alemana, había anunciado ya hace más de un mes que cerraba toda una planta de producción de automóviles eléctricos en la Gran Bretaña. Y etcétera. Mire Toyota que lo acaba de decir. O sea, estamos hablando de verdaderos gigantes expertos en hacer automóviles. Y automóviles de mucha calidad. China no lleva ni una década haciendo automóviles, básicamente, mucho menos eléctricos. Y está arrasando. Uno, con precio y aparentemente también con calidad. Aparentemente. Definitivamente con precio. Definitivo. Pero aparentemente también con calidad. Definitivamente en el sector de automóviles eléctricos, pero también a combustión, ¿eh? También a combustión. Yo ahora, recientemente este año que hice un viaje a México, alquilé, o me dieron, le voy a decir una cosa, yo alquilé un Volkswagen, no me acuerdo qué modelo era, no importa, pero era, ya ve que le ponen a usted ahí, Volkswagen fulanito o equivalente. Bueno, pues me dieron el equivalente y fue un carro chino, un automóvil chino.
Yo alquilé y pagué por el alemán, me dieron el chino, que es equivalente. Ok, está bien, ni modo. Yo quería el alemán, francamente. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia en un automóvil chino. Y muy grata experiencia, francamente, muy grata experiencia. Muy bien. Sigo pensando que es mejor el automóvil alemán, sigo pensando, pero eh, muy bien el automóvil chino, lo tuve por toda una semana y bastante bien, sin ningún problema. Y lo puedo asegurar que de costo fue mucho más barato que el equivalente famoso alemán, pero mucho más barato. Y eso fue en automóviles a combustión, no estoy hablando de eléctricos. Pero sí, de nuevo, los chinos están haciendo estragos en el mundo automotriz global. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero, que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como estábamos viendo, finalmente se liberó ya el muy esperado y que levantó muchas expectativas, informe sobre el empleo a agosto de los Estados Unidos, en el cual se demostró que la economía creó 142,000 puestos de trabajo durante el mes de agosto, que es un poquito menos de los que de los que se esperaban, un poquito menos de los que se esperaban, y la tasa de desempleo cae de 4,3 a 4,2%. Vamos a hablar de esto y está con nosotros de vuelta Diego Camacho Álvarez, economista, y es economista senior internacional en Credit Corp Capital. Muchísimas gracias, Diego, por volver con nosotros, te lo agradezco. Alberto, muy buena tarde, ¿cómo están? Bien, afortunadamente. ¿Cuál es tu primera reflexión acerca de este reporte del empleo en Estados Unidos? Alberto, una primera reflexión que hacemos en la firma y es que guiarse únicamente por el dato de cambio en nóminas no agrícolas puede resultar una super simplificación. El reporte de empleo en Estados Unidos está hecho con 2 encuestas, la encuesta de establecimientos y la encuesta de hogares. Hay más de 1.600 variables que se preguntan en las 2 encuestas
Y el cambio en nóminas no agrícolas es una pregunta que se le hace, es una estimación que se hace a los establecimientos sobre qué puestos de trabajo se han creado. Antes de la pandemia había, digamos que cierta relación estable entre el número de empleos creados o reportados en la encuesta de hogares y la encuesta de establecimientos. Eso se ha perdido mucho. Y hace un mes, 3 semanas, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos nos informó que hasta los 12 meses, hasta marzo de este año, se habían sobreestimado la creación de puestos de trabajo en más de 800.000 puestos. Entonces, ese es como el primer gran comentario. Esa sobreestimación nos dice que la Reserva Federal ha venido trabajando con unos datos que no eran del todo fiables y por eso en las últimas semanas han escuchado al presidente de la Reserva Federal indicando que no se va a tolerar un mayor deterioro y por eso la Reserva Federal está a puertas de hacer el primer movimiento de recorte de tasas. Hice ese paréntesis y el primer comentario sobre los datos de hoy es que pues la creación de puestos de trabajo se viene desacelerando frente a los números que se veían, por ejemplo, el año anterior, que eran meses de más de 200.000 puestos de trabajo al mes. Hay que hacer una salvedad, la mayoría de esos puestos de trabajo son en personas que tienen que buscar más de un empleo. Entonces, no es que haya 142.000 personas contratadas, sino que hay 142.000 puestos de trabajo. Y lo que nos indican las cifras de la encuesta de hogares es que el número de personas que tiene que buscar más de un empleo se ha incrementado. En la encuesta de hogares también vemos que desde, tomando como base el 2018, en Estados Unidos los puestos de trabajo que se han creado son básicamente para los no nacidos en Estados Unidos, mientras que para los nacidos en Estados Unidos se han perdido cerca de 300.000 puestos de trabajo. Entonces ese es un balance, digamos que más completo que el resumen del cambio en nóminas no agrícolas y lo que sugiere es que pues la Reserva Federal pues seguramente va a tomar en consideración esto para iniciar un ciclo de recortes en septiembre. Qué significa este dato que nos dijiste de que la gente o los empleados están buscando un segundo trabajo y la diferenciación entre los inmigrantes y no inmigrantes? Pues ahí lo que tenemos es, digamos que una mirada hacia la calidad y consistencia de este mercado laboral, que es un elemento central para la conducción de la política monetaria. Hace año y medio existía una preocupación fundada entre que la demanda por mano de obra que había en los Estados Unidos estaba presionando los salarios y detrás de eso un mecanismo de la inflación, de indexación que hacía que la inflación se mantuviese alta y que en consecuencia la Reserva Federal tuviese que tener una tasa de interés alta. Cuando uno tiene esta lectura un poco más amplia, entiende que el desarrollo del mercado laboral no necesariamente tenía las características que la Fed estaba asumiendo para mantener su tasa de interés muy alta y lo lleva a uno necesariamente a vincularlo con la política fiscal. Este año Estados Unidos va a cerrar con un déficit fiscal cercano al 7%. Hay una agencia calificadora que considera que el déficit va a estar cercano al 8%. Se trataría de un déficit fiscal muy abultado para un periodo en donde no hay guerra, que sería, digamos que, o pandemia, pero esa caracterización nos lleva a pensar que la calidad del empleo no necesariamente es la mejor y nos lleva a revisar cuáles son las fuentes con las que el consumidor ha mantenido un crecimiento tan notable. Y lo que encontramos ahí son transferencias gubernamentales, vía, por ejemplo, la disminución de créditos estudiantiles o el incremento de los saldos de deuda por parte de los consumidores. Y esos son dos elementos que ayudan a tener una perspectiva un poco mejor sobre la calidad del crecimiento que hemos visto en Estados Unidos, que ha estado por encima de lo que se considera el crecimiento de largo plazo. De tal manera, entonces, es innegable que la economía de Estados Unidos está desacelerándose. Así es, eso es un hecho concreto, sí, señor. Ok, pero no es una desaceleración alarmante, no es una desaceleración grave o fuerte. Medido por el cambio en nóminas no agrícolas, no es una desaceleración que lleve a pensar que el recorte deba ser de más de 25 puntos básicos.
Pero la estructura, y menciono esto, Alberto, sobre la composición de la calidad del trabajo, del número de personas que tiene que tener más de un puesto de trabajo y la composición entre inmigrantes y personas que nacieron en Estados Unidos, porque estamos a semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y las diferencias en esos matices van a terminar alimentando ese debate presidencial. En un contexto en donde, como mencionabas hace un instante, la producción manufacturera en el mundo está muy enredada. Y aquí hay un comentario que quisiera aclarar lo que venías mencionando de los fabricantes de vehículos y lo demás. Si uno se fija simplemente por la actividad manufacturera global, uno podría argumentar que el mundo está en recesión. Sin embargo, como las manufacturas han venido perdiendo terreno dentro del peso de la composición del PIB y los servicios han tenido han crecido de manera importante, es el dinamismo en los servicios lo que ha impedido que se pueda denotar formalmente que las principales economías del mundo están en recesión. Y un comentario final para hilarlo, si lo mencionabas también, los productores chinos están compitiendo con precio y ese precio es una de las variables importantes para análisis económico hacia el 2025, porque esa competencia en precio bien significa, y lo está significando ahorita, que el mundo puede entrar en una deflación de bienes, en el precio de los bienes. Los servicios todavía estarían contribuyendo a que la inflación se mantenga en terreno positivo, pero si analizas las canastas de inflación en Estados Unidos, en, en China o en Europa, los bienes vienen jalando a la inflación hacia abajo y están en muchos casos en terreno contractivo. En este momento la inflación de bienes en Estados Unidos está en el -1.9. Si uno le quita el componente de vivienda, que es el elemento de servicios que más pesa dentro de esa canasta, la inflación en Estados Unidos estaría en el 1.7. Cuando se incluye la vivienda, que hay también unos temas metodológicos por revisar, la inflación está más cerca del 2.9 que otra cosa. Entonces, esta competencia en precio, en productos industriales, bien puede indicarnos, como estos temas de empleo, el calibre de lo que vamos a ver la semana siguiente o en los próximos días del debate presidencial y de lo que termine sucediendo con esas elecciones de cara a las perspectivas económicas del 2025. Pero sí parece que un 2025 va a ser un año marcado por competencias en precios y eso seguramente va a profundizar, digamos que los signos de debilidad que hemos visto en la producción manufacturera en Estados Unidos y en Europa. Y mira que ahora que tocaste ese tema con China, me estás haciendo reflexionar y te pido que me detalles un poquito, vaya, que ahondes un poquito en esto, pero me haces reflexionar que China es una potencia manufacturera, pero no en servicios, y eso sería una parte importante de los problemas en los que está metido, ¿cierto? Así es, la economía china tiene unos retos estructurales muy difíciles A, de saldar. a diferencia de la India es más pesada en servicios que manufactura y China es más manufactura que servicios, ¿cierto? Y ahí sí, has dado un clave en lo que estamos analizando en el mundo entero en las alternativas de inversión y selección de activos. China está enfrentando unos retos que desde la perspectiva de un economista en el análisis de la función de producción diría cómo está su acervo de capital, cómo está su población o su fuerza laboral y cómo está su tecnología. La economía china tiene, a diferencia de América Latina o el resto del mundo, excesos de capacidad. Esos excesos de capacidad hacen que se requiera una demanda bien importante tanto afuera como internamente. Y ni el mundo fuera de China está en capacidad de absorber lo que China está en capacidad de producir, ni internamente ellos están en la misma capacidad. Uno, porque hay un pico de envejecimiento de la población. China alcanzó su pico de población hace unos 2 años y en este momento la población de más de 50 es la que más rápido crece, con un problema importante y es el desempleo juvenil. Eso limita el consumo interno y además el consumidor chino está muy golpeado porque sin un sistema sólido de inversiones y seguridad social, los consumidores chinos ahorraban en el sector inmobiliario, que desde hace año y medio viene muy golpeado. Y en el sector tecnológico, pues está en una tensión permanente con Occidente. De ahí vienen las sanciones que hay y las tarifas en Europa y en Estados Unidos para el acceso a ciertos semiconductores y las tarifas que se vienen incrementando en los productos como los vehículos eléctricos.
Diego, me estás gritando, me estás diciendo a gritos que debemos hacer una entrevista a este respecto la próxima semana, o al contrario, estás haciendo que yo te pida a gritos que hablemos de este tema la próxima semana Con el sobre, mayor gusto. y sí, porque es demasiado interesante y demasiado trascendental. Pero para terminar con el tema de esta entrevista, que yo fui el que me desvié, eh, ¿qué recorte de tasas de interés están esperando ustedes para la próxima semana en Estados Ve- Unidos? 25 puntos básicos, matizando esa respuesta con que la calidad de la información económica, sobre todo del empleo, tiene unos bemoles y por eso tenemos que ampliar un poco más el análisis y señalando que cualquier mensaje de más recortes, digamos 50 puntos básicos, puede enviar una señal incómoda. Sí, sí, Si un sí. recorte de 50 puntos básicos genera preguntas de qué está pasando que no nos hemos dado cuenta y tal vez genera una reacción indeseada en los mercados. Por eso creemos que 25 puntos básicos sería la respuesta apropiada. Exactamente. Y después de eso, en las siguientes, es decir, 0,25 puntos porcentuales en esta y las siguientes reuniones o los siguientes recortes, ¿cuándo? Lo que tenemos como escenario base es un recorte adicional en la reunión de diciembre, pero tenemos reunión en noviembre y en diciembre. Entonces, ¿qué En, vamos a tener? en noviembre pausa y en diciembre recorte. Y ahí vamos a tener un conjunto de información más importante sobre la evolución de la inflación. Vamos a tener al menos dos reportes más de inflación de aquí a la reunión de noviembre y tendríamos que ver una desaceleración adicional de la variación anual de los costos laborales, que hoy subieron un poquitico, una variación anual del 3,6 salto al 3,8, no es el gran salto, pero la Reserva Federal quisiera, digamos que tener más evidente, pero muy consciente que cualquier intento o cualquier mensaje que genere incomodidad por la velocidad del recorte puede desencadenar es un efecto en precio de los activos incómodo. Y eso en Estados Unidos es muy importante porque el consumidor respalda su gasto presente con él, en muchos casos, con la valoración de su portafolio, de su cuenta de pensiones, su 401, cómo está el mercado de renta variable. Entonces, eso es un tema en el que hay que andarse con cuidado. Claro. Bueno, pues Diego Camacho, economista senior international o internacional para Credit Corp Capital, te agradezco muchísimo que hayas aceptado charlar con nosotros y explicarnos en este viernes en la noche. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buen fin de semana. Y bueno, precisamente por ser viernes en la noche, vamos a pasar con el segmento final, que es como terminamos todas nuestras semanas últimamente con nuestra queridísima buena amiga. Vamos a terminar hablando de bienestar, con nuestra queridísima amiga Mafa Moya. Hola Mafa, ¿cómo estás? Querido Alberto, ¿cómo estás? Qué rico encontrarnos estos viernes para hablar de todo lo que está pasando, pero desde el lado positivo. A Mauricio, los oyentes, un feliz viernes. Y hoy quiero hablar de un tema que yo creo que, no sé si tú te has dado cuenta, Alberto, la impaciencia que los seres humanos estamos teniendo. Especialmente lo vemos en nuestros hijos, en la juventud, que como se han acostumbrado a tener todo inmediato y todo ya, pues hemos perdido como la cualidad de entender qué significa tener paciencia. Y si te das cuenta, la paciencia es un proceso de trabajar en crecimiento. Y estar dispuestos a ese proceso de trabajar en crecimiento implica que lo bueno, que lo positivo, que lo verdadero no se logre inmediatamente, que requiere ese proceso, ese tiempo para asimilar que no todas las cosas dependen de nosotros y que invita a un proceso de respeto en donde lo que nos está rodeando tiene también unos tiempos. ¿Qué significa esto? Que a menudo las cosas las tendemos como a presionar por los niveles de ego o de ansiedad o de exigencia que tenemos como verdades absolutas. Y madurar, crecer en la paciencia es experimentar la ciencia de la paz, sabiendo que hay un momento para cada cosa. Y quiero aprovechar esto en un momento en donde tenemos una luna nueva en Virgo que representa la tierra, el autocuidado, y la tierra nos invita a volver a la esencia de lo que podemos aprender de la naturaleza. Y quiero como que los oyentes se lleven este mensaje para poder meditar, reflexionar este fin de semana en cómo pueden ser jardineros.
si se dan cuenta, ser jardineros significa tener plena atención en el terreno que necesitamos nutrir. Debemos quitarnos las máscaras y darnos cuenta que ya no es sostenible, que ya no nos está funcionando porque creemos que tenemos que sostener o mantener estrategias de ego, de rabia, de violencia, de exigencia, que ya no son sostenibles en el tiempo para poder tener nuevas narrativas, una narrativa mucho más empática, comprensiva, amorosa, que nos invita a ver el florecimiento de cada uno desde sus dolores, desde sus expectativas, pero generando colectividad. Colectividad significa como el jardinero que se da cuenta qué hay que hacer en el terreno, y si te das cuenta, el jardinero en la temporada de siembra lo primero que hace es limpiar el terreno. Limpiar el terreno es veamos qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien en nuestros hogares, en nuestras empresas, con nuestras propias formas de hablarnos, de tratarnos, porque nosotros a veces somos nuestros enemigos número uno. Nos hablamos mal, nos decimos cosas que realmente se convierten como en verdades absolutas, negando que somos seres de luz y que podemos siempre cambiar, a pesar de que estamos viendo la mayor oscuridad que en este momento en la tierra, violencias, asesinatos, infidelidades, robos, todo lo que estamos viviendo es simplemente una alerta para poder ver que nosotros, y depende de nosotros, ese cambio. Labrar la tierra, abrir los huecos que hay que abrir para ver nuestras sombras, y después limpiar y volver a poner una nueva semilla, significa tener la madurez y la capacidad de desaprender para volver a aprender. El adulto adultera y no deja aprender, pero el niño, cuando activamos nuestra creatividad, nuestra capacidad de sorprendernos y volver a ver todo como si fuera la primera vez, nos invita precisamente a traer nuevas semillas. Y nuevas semillas es, bueno, no es un momento de tener un liderazgo desde la energía masculina, violenta, dura, fuerte, sino es un momento de tener un liderazgo de la energía femenina. Creo que lo hablaba en una de estas, en estas cápsulas, hablando de el liderazgo de María Corina en Venezuela, que en vez de ser violento, agresivo, como lo que estábamos acostumbrados a ver, ha sido una persona totalmente resiliente, amorosa a la colectividad, a no perder la esperanza, a hacer las cosas por la ley, por el ojo de la transparencia, de la tranquilidad. Y ese liderazgo femenino es súper importante en este momento. Hombres y mujeres tenemos que liderar en amor para que esa naturaleza se manifieste en la colectividad que hace los cambios. Los cambios es sembrar bonito, con honestidad, con respeto, no normalizar la violencia, no normalizar los malos tratos, y lo vemos desde los hogares, ¿ok? Hogares en donde los gritos, los regaños, los juicios, las críticas son las que prevalecen, y esto no es sostenible ya. Entonces la invitación y el verdadero éxito es precisamente la asociación de ver que no solo depende de lo que nosotros hagamos en nuestras empresas, es de lo que nosotros hagamos en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestro ejemplo, con lo que sembremos. Así que si has sembrado desde la violencia, desde la rabia, desde la tristeza, desde el agobio, desde todas las cosas negativas que nos suelen llamar más la atención para darle foco y energía, pues es un momento de volver a ser jardinero y volver a lo bonito, a lo que nos está pidiendo a gritos nuestra tierra, nuestros hijos, a escuchar. Tenemos dos oídos para escuchar y nos cuesta escuchar, Alberto. No escuchamos a nuestros hijos, no escuchamos a nuestras parejas, el ego no nos deja escuchar, y es un momento para hacer una buena siembra, para enraizar y aterrizar esos deseos que queremos, porque todo el mundo habla que queremos un mejor país, un mejor mundo, una vida más sostenible, pero todos nuestros actos son incoherentes y no van de acuerdo a las cosas que tenemos que hacer para poder volver a sembrar bonito. Así que esta invitación de este fin de semana es ser como el jardinero. Observa qué terreno tienes, observa qué quieres sembrar, qué semillas quieres cambiar, y únete de los mejores, rodéate de buenas semillas, porque definitivamente somos la sumatoria, dicen que de las 5 personas con las que más estamos. Entonces observa que si esas personas son vitamina para sembrar cosas buenas, o son violentas, agresivas, caóticas, dramas, entre todos los procesos de oscuridad que se están dando. Ya no digas eso, María Fernanda, me voy a quedar sin amigos. Espero que mis amigos no te escuchen a ti.
No. No, Al de revés. ninguna manera. Siento Pero que al revés, te está abriendo los ojos para que precisamente empecemos a cambiar esas narrativas y veamos de frente. Es que yo creo que tenemos que ver de frente la oscuridad, porque si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, no podemos cambiarlo. Y paciencia significa tener la visibilidad de poder cambiar lo malo por lo bueno. Es aprender a codificar en positivo, dándonos cuenta de lo que está mal. Si no lo normalizamos y lo vemos como verdades absolutas. claro, claro. Rapidísimamente empezaste a hablar de la paciencia y cuando estabas hablando de la paciencia o de la impaciencia también, yo recordaba una frase que me daba la que fue tu profesora, tu maestra y también, pues, también la mía, mi querida Tete, que en paz descansa, que ella hablaba mucho y ella decía, primero hay que sembrar y después cosechas, pero primero hay que sembrar. Pero no sabemos esperar y queremos Exacto. violentar, queremos ser agresivos, queremos imponer. El ego es una cosa muy complicada y un ego muy bueno que te invita a accionar y en este momento la acción es aterriza, ¿ok? Conéctate con la tierra, respira. La respiración es de las mejores terapias, ¿ok? Para poder cambiar los niveles de estrés y de cortisol solo con las respiraciones. Hay 2 clases que yo creo que para el próximo viernes podemos dejar estas clases, los pranayama de respiración del lado izquierdo y derecho, que activan el cerebro izquierdo y derecho de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Pero eso lo podemos dejar para nuestro próximo viernes, para que la gente tenga técnica y aprendizajes de cómo poder calmar o activar los estados en los que nos encontremos acorde a lo que necesitemos. Bueno, pues querida Mafa Moya, síganla a Mafa en sus redes, @Mafamoya, María Fernanda Moya, Mafa Moya, y también Bienestar Alternativo, ¿no es cierto? @Bienestar Alternativo. Alternativo en Instagram. En Instagram. Bueno, pues Mafa, muchísimas gracias. A ti, querido Alberto, oyentes, feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes con más información. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos precisamente por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Inicia el resumen informativo.